No sé si para el momento en que ustedes escuchen este punto de vista, el pequeño niño británico Charlie Gard haya ya fallecido, pero es importante que los católicos entendamos la compleja realidad que está en juego en este caso que ha conmovido a millones porque hemos visto a este bebito británico con una enfermedad genética de 10 meses con un tubo en la boca y en la nariz en un hospital británico, Great Ormond Street Hospital, y sus papás Chris Gard y Connie Yates absolutamente desesperados tratando de que el niño no sea desconectado en términos médicos, porque la desconexión del respirador artificial significaría la muerte de Charlie Gard. Comencemos por el principio y veamos cuál es la complejidad aquí de la perspectiva católica, que no es tan sencilla como parece. Charlie es un niño que nació con un síndrome de deformación genética y que produce lo siguiente, que las células del cuerpo no generen la energía suficiente para mover al niño. Entonces, en los primeros meses del niño de vida, tenía problemas para levantar la cabeza y no ganaba nada de peso. A los 2 meses comenzó a volverse letárgico y la respiración cada vez más superficial. Ahí fue cuando fue transportado al Great Ormond Street Hospital, donde probablemente muera, y ahí es donde permanece incapaz de moverse, de nutrirse y de respirar por sí solo, ¿no? Al comienzo de este año los doctores concluyeron que no se podía hacer nada más para él y decidieron que había que desconectarle el respirador. Los papás fueron a las cortes y la corte británica decidió que, debido a la unanimidad de los expertos médicos, la situación de Charlie era irreversible. ¿Debido a qué? A que este problema de este síndrome había generado una asfixia cerebral, digamos así, es decir, una falta de oxigenación del cerebro y un daño cerebral que es irreversible como consecuencia de esta enfermedad. Y que si el tratamiento podía mejorar las condiciones en las que estaba viviendo, un tratamiento experimental que solo existe en Estados Unidos, nada iba a revertir el daño cerebral producido. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico médico de Charlie, del niño de 10 meses? Tiene esta enfermedad, este síndrome en su ADN, en su código genético, que no produce suficiente energía, y existe un tratamiento experimental en los Estados Unidos que todavía no ha sido probado ni siquiera en ratones, que es como comienzan los experimentos en seres vivos. Pero existe el tratamiento experimental. El problema general es más bien el del daño cerebral, que los médicos coinciden que es irreversible. En consecuencia, aun si fuera posible este tratamiento experimental para que él pueda sobrevivir a pesar de este síndrome, la reversión del daño hecho por la parálisis cerebral, el daño estructural en el cerebro, no sería reversible. Los papás de Charlie llevaron el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos, que denegó la revisión del caso y afirmó la decisión de la Corte. Y cuando ya estaba a punto de tomarse la decisión, intervino el Papa Francisco con un mensaje a través de su vocero, señalando que había que respetar a los padres el derecho de todos los esfuerzos posibles para salvar a su niño, salvar a su hijo, y había que respetar su voluntad. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico ético desde la ética católica de la situación del niño? Acá tenemos la confrontación de dos principios éticos muy importantes. En primer lugar, está el principio ético de que el esfuerzo para salvar a una vida
no puede convertirse en un encarnizamiento médico. La Iglesia se opone al encarnizamiento médico, es decir, a producir esfuerzos y presiones e intentos médicos que solamente van a dañar, van a incrementar el dolor o van a prolongar innecesariamente, sin esperanza, una situación de sufrimiento. Aquí, obviamente, los padres discrepan de los médicos. Los médicos dicen que la situación es inmanejable. Los padres dicen que ellos han recolectado el dinero y lo han recolectado a nivel mundial, más de $1 millón para el tratamiento de Charlie. Y el médico en Estados Unidos, que dice que existen pocas probabilidades de beneficio, el que está dispuesto a realizar este tratamiento experimental, señala que, sin embargo, si a Charlie lo traen a Estados Unidos, él está dispuesto a realizar ese tratamiento experimental, teniendo en cuenta, como he dicho, que el niño no va a mejorar aquello que ya ha perdido debido al daño cerebral, que sabemos que es serio. Entonces, importantes eticistas católicos como John Huss, por ejemplo, en los Estados Unidos, un hombre de la línea de San Juan Pablo II, completamente confiable, señala este primer tema, el tema de evitar el encarnizamiento médico. Sin embargo, él señala otro aspecto, y es por qué las cortes no permiten que Charlie fallezca con los papás. Si Charlie va a fallecer, y una de las opciones que han pedido los padres es llevárselo a casa, y el hospital no quiere. El Hospital Bambino Gesù, es decir, el Niño Jesús del Vaticano, que está especializado en el trato de niños, ha pedido también una transferencia a Roma para que allí en el Hospital Bambino Gesù se le dé el tratamiento paliativo. Recordemos que paliativo significa de aliviación del sufrimiento, aliviar el sufrimiento. No soluciona nada, pero alivia el sufrimiento, el mejor tratamiento paliativo posible. Y también estar en coordinación con los hospitales norteamericanos para ver si es que se puede aplicar el tratamiento experimental. El hospital británico otra vez ha dicho que no, las cortes británicas otra vez han dicho que no. Entonces, en esta circunstancia, es muy difícil defender, como he visto que han hecho algunos autores católicos, la buena intención de los médicos y de las cortes británicas, porque alguien tiene que tomar la decisión sobre el bienestar del niño. La corte dice que ellos están tomando la decisión sobre el bienestar del niño. Los médicos también. Pero Charlie no es su hijo. Entonces ellos no tienen ni la sensibilidad ni la autoridad moral para tomar una decisión respecto del niño. Entonces hay un autor católico que dice, bueno, a los padres no se les puede dar el derecho absoluto de decidir sobre un hijo cuando un hijo está moribundo y que opten por el ensañamiento médico. Es cierto que los padres no tienen el derecho absoluto, pero tampoco lo tienen las cortes y los médicos, que son los que están decidiendo cómo, cuándo y dónde muere Charlie, que no es legítimo. Entonces, si Charlie recibe o no un tratamiento alternativo, eso sí es debatible. Y es debatible si eso va a ser más doloroso. Muchos médicos afirman que el niño no tiene posibilidades de recuperación y que el tratamiento de esta naturaleza sería más doloroso y produciría mayor sufrimiento. Y esas observaciones médicas hay que escucharlas. Incluso los padres, en medio de su dolor, tienen que entender también esta situación. Entonces, es discutible si es que las posibilidades de Charlie son reales desde el punto de vista médico, considerando que el tratamiento experimental está en un estadio muy primitivo. Y segundo, lo más importante, el daño cerebral ya existente. Entonces, sobre esto, como digo, se puede debatir y las opiniones no pueden darse en términos de costo, que es una de las sospechas de las razones por las cuales el hospital no quiere
seguir tratando el caso de Charlie Gard. Y dirían, no, ese no es el problema porque los padres ya han juntado el dinero, más de $1 millón, y el presidente Trump en los Estados Unidos ha ofrecido ayudar al niño si el niño es traído a Estados Unidos. Pero, ¿qué cosa sucede? Los médicos de un sistema socialista de medicina como es el inglés saben que si el caso de Charlie Gard procede y el niño prolonga su vida, se van a encontrar con otros casos que ellos van a tener que aceptar porque existe el precedente de Charlie Gard. Entonces, en la mentalidad de los burócratas, no digo necesariamente de los médicos, porque no puedo examinar sus conciencias, pero en la mentalidad de los burócratas médicos, ellos quieren que Charlie Gard muera y se le desconecte y deje de ser un potencial costo en el caso de un niño que en el futuro tenga la misma situación. Entonces, acá hay que respetar la voluntad de los padres. Si los padres quieren que el niño se traslade en el Bambino Gesù porque sienten mayor confianza en la protección que la iglesia le va a dar al niño, los padres deberían ser escuchados. Si los padres quieren, como han pedido, una vez que dijeron al niño lo van a desconectar y han perdido todas las instancias jurídicas, que el niño fallezca en su hogar, los médicos dicen que no, ¿cuál es la razón irracional para negarle esto a los padres? Entonces, me opongo a ese comentarista católico que dice lo único que nos queda es rezar para el pacífico tránsito de Charlie Gard. No, señor. El único tránsito pacífico de Charlie Gard va a ser con sus padres y bajo la decisión de sus padres. Porque si bien los padres no tienen la potestad absoluta, ciertamente su potestad es mayor que la de los médicos y la de los jueces. Si decimos lo contrario, si decimos que los médicos y los jueces pueden decidir por encima de los padres, entonces la patria potestad queda en nada. Lo mismo podemos decir de la educación y de cualquier otro aspecto si nosotros no aceptamos la voluntad primaria de los padres, incluso si esta voluntad está lógicamente alterada por la emoción y la sensibilidad. Precisamente así es como Dios creó a los padres y para eso los creó, para que protejan a los hijos. Y ese es un orden natural que en esta situación debemos respetar. Que tengas un buen día.